Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Remington. Actualmente estamos cursando la materia de algoritmo 2. Los integrantes de este grupo de trabajo son los siguientes: Jessica Juliana Bamón, Octavio Pertus de la Hoz, Harrison Stevenson, Sebastián Yepes Corrales y quien les habla, Karina Enríquez Quintero. En el día de hoy estaremos presentando los algoritmos de ordenamientos. El primero, que es por medio del método burbuja, y el segundo, que es por el método quicksort. Los dos algoritmos serán presentados desde el programa PCI y desde Java con el IDE NetBeans. Mi nombre es Octavio Junior Pertut de la Hoz. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el método de ordenamiento Bubble Sort o método burbuja. Antes de comenzar a realizar el ejercicio, tenemos que entender qué es el método burbuja. Este método consiste en comparar dos datos consecutivos y ordenarlos ascendentemente, es decir, este método lo que hace es comparar los dos primeros datos ingresados a un vector, es decir, el dato 1 y el dato 2, y compararlos. En caso de que el dato 1 sea mayor que el dato 2, se intercambian las posiciones. En caso de que el dato 1 sea menor que el dato 2, las posiciones siguen siendo las mismas. Luego de que ya se haya hecho esto, se procede a comparar el dato número 2 con el dato número 3 y se realiza el mismo procedimiento. Si el dato número 2 es mayor que el dato número 3, intercambian posiciones. En caso de que el dato número 2 sea menor que el dato número 3, quedan igual las posiciones. Ahora sí procedemos al ejercicio a realizar. Este primer ejercicio consiste en implementar un programa en pseudocódigo utilizando herramientas como PSIN o Raptor, en este caso PSIN, que ordena una lista con los valores 40, 21, 4, 9, 10 y 35. Ese es el ejercicio a realizar. Ejercicio que tiene los siguientes requisitos. Primero, imprimir la lista inicial de los valores ingresados. Segundo, imprimir cada uno de los movimientos o el paso a paso según el algoritmo seguido para ordenar la lista. Tercero, imprimir la lista ordenada. Cuarto, utilizar como herramienta PSIN. Bueno, el primer paso a realizar para escribir nuestro programa es declarar las variables. En este caso tenemos tres. La primera variable es dimensión, llamada burbuja, de 6. Esta variable viene siendo el límite del vector con el que vamos a trabajar. Tenemos la variable 6, que nuevamente marca el límite de los valores que vamos a ingresar, y P igual a 1, que es la utilizada para marcar el paso a paso. Luego tenemos un ciclo para, que es el que utilizamos para ingresar los valores, dentro del cual tenemos que I, iniciando en 1 hasta B, o sea hasta 6, con paso en 1, va a realizar lo siguiente. En pantalla nos va a mostrar lo siguiente: ingrese un valor, es decir, tenemos que ingresar un valor nosotros, valor que será guardado en burbuja I. Luego de esto, que se va a repetir 6 veces porque es el límite que le colocamos, luego de que ya hayamos ingresado los 6 valores, pasamos a imprimir la lista con los valores que han sido ingresados. Para ello, utilizamos primero un escribir que diga los valores ingresados son, y luego de esto utilizamos un para, donde I, iniciando en 1, con paso en 1 hasta 5, va a realizar lo siguiente: va a escribir I, que va a ser el número del paso, y burbuja I, que es el lugar donde se guardó, o el valor que se guardó dentro de ella. Esto se va a realizar 5 veces hasta cumplir con lo necesario, que es imprimir todos los valores ingresados al vector. Luego, ya sí entramos en lo que es el método de ordenamiento por burbuja. Para este método de ordenamiento vamos a utilizar un ciclo para, donde I, comenzando en 2 hasta B,
que viene siendo el límite de los valores ingresados, con paso en 1 va a ser lo siguiente. Agregamos otro ciclo para, donde G, iniciando en 1 hasta B menos I más 1, con paso en 1 va a ser lo siguiente. Aquí agregamos un condicional, donde si burbuja G es menor que burbuja G más 1, entonces burbuja G vendría siendo un auxiliar y burbuja G es igual a burbuja G más 1. Y luego decimos que burbuja G más 1 es un auxiliar. Luego de esto finalizamos el ciclo de Ciel, el ciclo condicional. Ahora viene el siguiente requerimiento: imprimir paso a paso del ordenamiento de los valores. Para imprimir este ordenamiento, el paso a paso del ordenamiento, dentro de este ciclo que hay aquí anidado, ya fuera del ciclo sí, del ciclo condicional, dentro del segundo para, debemos escribir paso P, que vendría siendo el paso 1, porque en este caso sabemos que a la variable P le agregamos el valor de 1, y luego de esto decimos para acá, comenzando en 1 hasta B, que es el límite que le colocamos al vector, con paso en 1, hacer escribir K, coma, burbuja. ¿Esto qué va a hacer? Esto parte de aquí, del escribir, nos va a mostrar el vector que ingresamos ya ordenándose. Luego de este ciclo para, este pequeño ciclo para que hay aquí, tenemos que P es igual a P más 1, es decir, que esta P de aquí, iniciando en 1, se va a ir sumando 1, es decir, va a mostrar paso 1, paso 2, paso 3, y dentro de cada paso va a ir mostrando el vector ya ordenándose antes de llegar a la parte final. Aquí en esta parte tenemos uno de los requerimientos pedidos en el ejercicio, que es imprimir el paso a paso del ordenamiento de los valores. Lo primero es pedirle al programa que nos escriba el paso por el que va. En este caso tenemos escribir paso P, ya sabemos que P es 1. Luego de esto hacemos un ciclo para, donde K, iniciando en 1 hasta B, con paso en 1, va a ser lo siguiente: escribir K, burbuja K. Este ciclo para lo que va a hacer es escribirnos el vector con cada valor en su posición. Esta parte de aquí, donde está el corchete con la K, es la posición que va a tener el valor dentro del vector. Esta parte de acá, donde dice burbuja K, es el vector. Luego de este ciclo para, tenemos que P es igual a P más 1. Esto quiere decir que a esta variable que está aquí, en el primer escribir que tenemos, donde dice paso, se va a ir incrementando en 1 hasta que se complete el paso a paso a seguir para ordenar todo el vector. Luego de esto tenemos otro requerimiento que dice imprimir los valores ingresados al vector ordenados, es decir, ya en esta parte vamos a imprimir ese mismo vector que ingresamos, pero ordenado ascendentemente. Para ello, primero le pedimos al programa que nos escriba vector ordenado. Luego hacemos, utilizando un ciclo para, donde I, iniciando en 1 hasta B, que es el límite del vector, con paso en 1, va a ser lo siguiente: escribir I. Esta I que está aquí va a representar la posición del dato en el vector, y burbuja I ya vienen siendo los datos del vector. Y de esta manera finalizamos la escritura de nuestro programa. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a ejecutarlo. El primer valor a ingresar es 40, el segundo 21, el tercero 4, el cuarto 9, el quinto 10 y el sexto 35. Ya una vez ingresados los valores, tenemos que el programa lo primero que nos muestra son los valores ingresados al vector. En la posición 1
tenemos el 40, en la posición 2, 21, en la posición 3, 4, en la posición 4, el 9, en la posición 5, el 10, en la posición 6, el 35. Luego de esto, el programa comienza a mostrarnos el paso a paso del ordenamiento. Tenemos desde el paso 1 hasta el paso 15, que son los pasos que necesita este método para completar el ordenamiento de los valores ingresados. Luego de esto tenemos una lista con el vector ordenado, donde en la posición 1 está el valor 4, en la posición 2 el 9, en la posición 3 el 10, en la posición 4 el 21, en la posición 5 el 35 y en la posición 6 el valor 40. Y de esta forma ya tenemos los valores ingresados ordenados ascendentemente. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Jessica Juliana Bahamón Sanabria y en el video que voy a hacer les voy a explicar uno de los programas que se hicieron en Java utilizando el método burbuja. Entonces, para empezar, bueno, en el ejercicio nos dicen que debemos implementar un programa en Java, NetBeans o Eclipse que ordene una lista con los valores. Nos dan el array, en este caso nos dicen que hay que solucionarlo por el método burbuja. El array es 40, 21, 4, 9, 10 y 35. Nos dicen que lo solucionemos con el método burbuja, como ya les venía diciendo. Para esto hay que tener en cuenta el concepto y muy claro pues de este método, para qué se utiliza y cómo lo vamos a utilizar. En este caso pues les voy a dar una breve introducción, una rápida explicación de este método, ya que este método consiste en comparar dos datos consecutivos y ordenados ascendientemente, es decir, si el primer dato es mayor que el segundo, pues se intercambian dichos datos, de lo contrario, pues se dejan así tal cual están. Listo, entonces, para empezar, nos dan unos requerimientos, los cuales son, primero, que pues imprimamos la lista inicial, o sea, como nos entregan el array. Segundo, que es imprimir cada uno de los movimientos o el paso a paso, o sea, según el algoritmo, siguiendo, claro está, pues, la lista, en este caso, siguiendo los pasos para que la lista. Listo, estos son los tres requerimientos que nos piden para poder hacer, en este caso, el código. Seguimos, vamos a iniciar con el código. Para esto vamos a crear una variable que le vamos a poner auxiliar, ya que es necesaria para implementar nuestro método de ordenamiento. Acá, en la línea 49, ya vamos a creamos nuestro array de forma literal, o sea, manualmente con los valores que nos dieron. ¿Listo? Porque pues en este caso no le vamos a pedir como al usuario que nos introduzca los valores, sino que ya van a quedar introducidos. Nosotros ya lo vamos a introducir, ya que estos valores ya nos los habían dado. Listo, entonces vamos a realizar lo que es el primer requerimiento que nos piden, que el cual es pues imprimir la lista inicial, en este caso tal cual nos lo dieron. Entonces para esto vamos a utilizar JOptionPaint, pues para algunos mensajes de bienvenida para darle al usuario. En este caso vamos a agregar pues bienvenida al usuario, o como ustedes le quieran poner, y después bueno, a ordenamiento de array y por el método burbuja, que es el método que estamos utilizando. Listo, entonces le vamos a agregar, pues ya es como ustedes como que lo quieran fundamentar o ir estructurando. En este caso yo lo hicimos de esta manera. Listo, entonces vamos ahora sí a mostrar el array, agregar los pasos para que se nos muestre el array inicial, que en este caso vamos a agregar for in y que sea igual a 0 o menor que r, y vamos a utilizar el length.
¿Listo? Entonces acá vamos a agregar, en este caso sería un bucle necesario para que recorra en nuestro array. Entonces, después de haber agregado el bucle para que sea, o sea, para que recorriera en nuestro array, vamos a agregar los separadores de línea, en este caso son estos, para que pues se vea un poco más organizado. Ya acá en la línea 77 vamos a hacer lo que es que se reste una vuelta al bucle, pues para hacerlo más eficiente. En este caso seguimos utilizando length, system out print, la vuelta número tal, o sea, ya es como ustedes le quieran ir agregando o como le quieran ir poniendo, eso no tiene nada que ver. Listo. Acá seguimos con lo mismo, seguimos haciendo las operaciones para que ellos se vayan, los números que nos entregaron en el array se vayan acomodando. Después agregamos los mensajes del paso a paso del ordenamiento de estos números. En este caso van a ir unos mensajes de salida con los resultados. En este caso yo le puse pues este es el array ordenado y nos va a botar el valor y después de forma creciente y de forma decreciente, que son los otros dos requerimientos que nos piden para que pues el código, sí, que nos piden en el programa. Listo, entonces acá de forma creciente y de forma decreciente. Listo, y también le vamos a agregar un enunciado que diga pues muchas gracias, como para dar por terminado el código. En la parte, en esta parte donde podemos ver que son los comentarios, pues dejé ahí especificado como que no cada línea, sino como cada paso de la estructura que iba haciendo, pues por si tienen alguna duda. Entonces ahí ya quedó especificado, entonces todo code application login here, que es lo último que pusimos acá, es como que toda la aplicación del código ya quedó ahí, o sea, ya llegó como a la terminación. Es muy sencillo, simplemente es como de... Eh, el método burbuja es sencillo, simplemente es como de ponerle un poco de lógica para que los números se vayan organizando, pues de manera en la que nos piden. En este caso fue de forma creciente y fue de forma decreciente, que pues para eso se hacen diferentes, como le dijera yo, se hacen diferentes procesos o se hace una estructura diferente para que nos den de la manera que nosotros queremos. Entonces, esto es, acá se puede ver, acá quedan con los enunciados para que pues no haya como ninguna confusión. Entonces ahí los dejé con los comentarios, los que se hicieron o los, ¿cómo le digo yo? El proceso que se hizo para que diera de forma creciente y para que diera de forma decreciente, que es como lo vemos en la línea 117. Por ende, damos terminado el código. Muchas gracias. Y esto fue todo. Buen día, compañeros docentes. Mi nombre es Harrison Stephenson Neira y hoy voy a explicar el ejercicio en PSeInt sobre el ordenamiento por método Quicksort o sorteo rápido. Así que lo que vamos a hacer es que nos pide el ejercicio implementar un algoritmo que ordena una lista con los siguientes valores, que son 9. Vamos a crear una dimensión llamada Quicksort con inicial 10 y vamos a definir un valor de límite en 9. Este panel va a ser para que el usuario digite los números y aquí el programa los imprima, ya que el primer requerimiento que nos pide el programa es que imprima los números, después que paso a paso los organice y por último, que vendría siendo este paso, que escriba los números ya ordenados, el proceso finalizado. ¿Cómo hacemos esto? Con un subproceso que vamos a llamar ordenar. Así que vamos a comenzar explicando el subproceso ordenar. Lo primero que vamos a hacer es crear con comando función la palabra ordenar y vamos a hacer los primeros tres parámetros que va a ser el vector, el principio y el final, dándole al principio el valor p y al final el valor f. Después vamos a hacer un pivote. El pivote va a sumar datos del valor de la primera posición, que va a llamarse vector p, más el valor de la posición final, que es vector f, y los va a dividir por 2.
El límite va a ser 9, ya dijimos que son 9 valores los que hay que usar en este ejercicio. Y este va a ser nuestro panel para la impresión de la pantalla paso por paso, que es lo que nos pedía el ejercicio en uno de sus requerimientos. Aquí ya vendría todo el código, todo el panel del sorteo rápido. Así que si la posición inicial es menor al pivote, que vendría siendo esto, el dato P aumentará en 1 y se correrá a la derecha una casilla. Por el contrario, si la posición final es mayor al pivote, el dato F descontará 1 y se correrá una casilla a la izquierda. Mientras tanto, va a ingresar a este ciclo, que va a decir que si la P es menor o igual a F, si principio es menor o igual a fin, se intercambiarán datos. Así que vamos a utilizar el auxiliar, ya que como pueden ver acá, no podemos perder de vista nunca el número para cambiar datos. Así que aquí lo primero que vamos a hacer es que el auxiliar va a tomar el valor de la posición inicial. Después, la posición inicial tomará el valor del vector final. Y el vector final tomará el valor que ingresamos en auxiliar. Ya lo siguiente es que creamos aquí una plantilla para reordenar valores, dependiendo si el vector inicial es menor o mayor al vector final. Este método de Quicksort lo que hace es sortear un número al azar para elegirlo y va a dividir con ayuda del pivote nuestra fila de números en dos. El famoso divide y vencerás. Continuando con el programa, le vamos a dar que ingrese todos estos números y aquí nos acaba de imprimir los números ordenados. Vamos a ver qué hizo el programa. Lo primero es, ingresamos todos los datos que nos pidió el ejercicio, que fueron estos 9 números, y el programa efectivamente nos volvió a imprimir los 9 números otra vez. Aquí siguiente, entró al ciclo y comenzó a... Lo primero que hizo fue coger el número 1 y puso a la izquierda, sí, todos los menores a 1 y al otro lado los mayores. Por eso intercambió el 47 y el 0. Seguido inició otra vez con el 1 y el 5 y se dio cuenta que el programa, pues que efectivamente da todo igual, hasta esta casilla en donde coge el dato número 5 y los intercambia por el 3. Como vemos aquí. Aquí los ha intercambiado en 3 y 5. El programa sigue con un desorden aquí, que es el 60 y el 47, que más adelante, pero me corro un poco acá, vamos a ver que efectivamente aquí es cuando coge el 60 y los intercambia. Este es nuestro dato final, que es donde aparece el número ordenado y ordenados de menor a mayor. Aquí concluiría nuestro programa y nuestro ejercicio. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Sebastián Yepes, estudiante de la Corporación Universitaria Uni Remington. A continuación vamos a exponer la explicación línea a línea del código para el ejercicio número 2, el cual consistía en trabajar con un algoritmo de ordenamiento. Vamos a proceder a abrir lo que sería nuestra línea de código. Y tenemos por acá entonces el ejercicio número 2, algoritmo de ordenamiento Quicksort. Consiste en implementar un programa en Java, ya sea en NetBeans o en Eclipse. Pues en esta ocasión vamos a utilizar NetBeans versión 8.2, ese será el ID con el que estaremos trabajando, que ordene una lista de los valores. Ya los valores están preestablecidos, que sería un vector de 8 posiciones, el cual consiste en ordenar 47, 1, 5, 3, 7, 13, 25, 60 y 0. Para lo cual tenemos los siguientes requerimientos. Tenemos imprimir la lista inicial. Luego de eso tenemos que imprimir cada uno de los movimientos o el paso a paso según el algoritmo, seguido para ordenar la lista, y al final vamos a imprimir la lista ordenada. Eso sería entonces lo que necesitamos para este ejercicio número 2. Nuestro ejercicio consiste en 3 métodos
prácticos. La idea era hacer pues un código eficiente, el cual consiste en la primera parte encontraremos lo que sería el método public static void main, que es el que se utiliza siempre cuando vamos a hacer cada uno de los proyectos en Java, el cual consiste en 47 líneas, donde están como tal los mensajes y lo que debemos de hacer. El próximo método es el del ordenamiento Quicksort, que consiste en 57 líneas, donde ya encontraremos el algoritmo necesario para el ordenamiento. Y como último método tenemos entonces el public static void, que es un método que utilizamos para imprimir el arreglo las veces que sea necesario, el cual consiste tan solo de 12 líneas. Vamos a proceder entonces a abrir el primer método. Encontramos ya lo que fue la explicación del ejercicio, y en esta parte encontramos ya predefinido para el ejercicio número 2 el array. En este caso lo nombramos tipo entero, su nombre fue arreglo, y lo llenamos manualmente con cada uno de los datos que nos dieron desde el inicio. Luego mostramos el arreglo inicial, que era uno de los requerimientos, por medio de un system out prime, arreglo inicial 2 puntos, y por aquí entonces estaríamos utilizando nuestro método imprimir arreglo, que como su nombre lo indica, lo utilizamos básicamente para cuando sea necesario, como en este caso, imprimir el arreglo. Esta parte de imprimir arreglo consiste en un bucle for inicializado con la variable iteradora i, que comienza desde 0 hasta que la i sea menor a la longitud total del array de forma creciente. Y tenemos por aquí entonces concatenados lo que sería el arreglo. Vamos a cerrar ya lo que sería este método imprimir arreglo y continuamos entonces en el línea a línea de nuestro código. Luego tenemos por aquí algunos saltos de línea, como para hacer un poco estéticamente más organizado. Y luego tenemos otro sistema prime, donde nos dice el paso a paso del arreglo ordenado. En esta parte creamos nuestro método Quicksort para ordenar el array, el cual le asignamos los siguientes parámetros: el mismo nombre del arreglo y las posiciones de ese arreglo, que obviamente pues todo tipo de arreglo empieza desde la posición 0, y en este caso tenemos un arreglo de 8 posiciones empezando desde 0, por eso son estos parámetros. Y vamos a cerrar esta parte ya y procedemos entonces a explicar lo que sería el método Quicksort, donde se encuentra ya alojado pues nuestro algoritmo, el cual nos va a ayudar a organizar a ordenar este array. Bueno, primero que todo, muy importante, creación de variables. Vamos a utilizar un pivot. El pivot lo vamos a inicializar como variable entero, el cual se le va a asignar el valor de la posición número 1, el valor de la posición número 1. Y los elementos mayores al pivot van a ir a la derecha. Los elementos menores al pivot van a ir a la izquierda. En este caso vamos a proceder aquí a abrir nuestro arreglo. En ese caso se tomaría entonces lo que sería el 47 como pivot, y números menores a 47 a la izquierda, mayores a 47 a la derecha. En eso consiste este método Quicksort. En esta parte tenemos la creación de variables. Vamos a utilizar la variable i y la vamos a asignar el valor de primero, a la j de último, una variable auxiliadora que es necesaria para un intercambio de valores, y ya la variable pivot, que era la que les había hablado hace un momento. Ya en esta parte entra pues a jugar lo que sería nuestro algoritmo con los respectivos condicionales. Se evalúan los elementos para ubicar el nuevo pivot, y entraría a este bucle while siempre y cuando la posición 1 sea menor a la posición j. En este caso sería básicamente la posición primera, si es igual a la posición j, pero hablando en índices como tal. Mientras el arreglo en la posición 1 sea menor al pivot, se aumenta la posición. Cuando no cumple el while, el elemento sería mayor al pivot y debería ir a la derecha, fue lo que les expliqué hace un momento. Luego tenemos por aquí otro while, donde nos dice que si la posición número 1 es menor o igual al pivot y la posición o el index número 1 es menor a la última posición, entonces vamos a tener un aumento del i++. Y aquí pues sería todo lo contrario. Mientras el arreglo en la posición última sea mayor al pivot, pues se aumentaría el index j, el último valor. Cuando no cumple el while, pues el elemento es menor al pivot y deberá ir a la izquierda, pero entonces en este caso entraría en este while
posición última sería mayor al pivot, entonces en este caso pues sería de forma decreciente, o sea que estaría pues hacia la izquierda como tal. Luego tenemos por aquí entonces un conditional if, siempre y cuando i sea menor a j, se haría pues un intercambio de elementos. Si es mayor a j, entonces aplicaríamos este intercambio de elementos, pues como antes mencionado, donde auxiliar tomaría el valor de la primera posición, la primera posición tomaría el valor de la segunda, perdón, de la última, y la última pues tomaría el valor del auxiliar. Sería pues como un intercambio de posiciones, algo similar a lo que se hace en el método de burbuja. Aquí en esa parte entonces ya imprimiríamos el nuevo arreglo después del intercambio, concatenando pues lo que sería ya nuestro método de imprimir arreglo. Pero en esta otra parte tenemos una asignación de nuevos valores, donde el arreglo en la posición 1, en la posición 0 pues como tal, sería igual a el arreglo en la posición número en la posición final, y el arreglo en la posición final sería igual al pivot. Tenemos otra parte de otro condicional, donde en esta parte llamamos al método Quicksort, ya creado pues por aquí en esta parte, Quicksort, y le damos los parámetros de arreglo, variable primero y la variable iteradora j menos una vuelta. Aquí sería la misma cuestión, pero entonces intercambiamos, obviamente ya no sería menos una vuelta sino más una vuelta, sería menor a la variable último, y llamamos de nuevo nuestro método Quicksort. Aquí sería entonces ya esta parte, y cerramos por aquí, y en el public static void ya tenemos entonces por aquí los mensajes finales, donde mostramos el paso a paso de nuestro arreglo ordenado, y tenemos por aquí un mensaje al final donde decimos que el arreglo final organizado, y concatenamos de nuevo entonces ya lo que sería el método imprimir arreglo ya con el organizado. Vamos a proceder entonces a lo que sería la ejecución, y vamos a comprobar que se encuentra pues organizado. Bueno, nos dice por acá arreglo inicial. Vamos a compararlo entonces con nuestra presentación de Paint, y dice 47.153.713 25.60.0. Efectivamente es el array que nos habían dado, y por aquí tenemos el paso a paso. Paso número 1 es este mismo array desordenado, y ya en los siguientes pasos encontramos por ejemplo el intercambio del 47 a su respectiva posición, daría una vuelta, quedaría la misma forma, y encontramos por aquí ya el siguiente paso, donde sería el intercambio entre 3 y 5. Realmente pues el array no se encuentra muy desordenado, pues tenemos casi todos los valores grandes como 13, 25, 60 a la derecha y 1, 5, 3, 7 a la izquierda. Entonces realmente los cambios que se harían serían entre el 0, 47 y 60. Esos serían los cambios, y están evidenciados en esta parte, donde está el intercambio entre 3 y 5, y aquí ya lo tenemos organizado. Sin embargo, entonces, como otro de los requerimientos que era imprimir el array final organizado, tenemos por acá un mensaje que dice arreglo final organizado 0, 1, 3, 5, 7, 13, 25, 47, 60. Ese sería entonces nuestra ejecución. Vemos que todo funciona muy bien y que el código se encuentra organizado, eficaz y eficiente. Eso sería todo en este ejercicio número 2. Muchísimas gracias.